Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar sobre lo mismo, pero necesitamos ver cómo vamos a hacer para resolver esta situación, porque pues, se trata de que ustedes practiquen efectivamente, no solamente de que entreguen una serie de problemas, un trabajo en tiempo y se entregue como sea, pero en tiempo, o sino que lo que entreguen pues les sirva. Ya, ya no, yo quisiera decirles que para la vida a lo mejor diría demasiado, pero que les sirva cuando menos para prepararse para el examen, para poder llegar al final del semestre, que aprueben esta materia y valga la pena el que hayan obtenido un lugar en la superior, porque si no pasan esta materia o cualquier otra, pues el lugar en la superior va a estar de más, muchachos, porque con una materia que no esté acreditada, sus papeles no salen a tiempo, y entonces pues todo el esfuerzo se va por el caño. Entonces, pues desafortunadamente sé que es mucha presión, son muchos los trabajos, son muchas las cosas que hacer, pero eso sí es para la vida, muchachos. En la vida vamos a tener que trabajar así la mayor parte del tiempo. Hay que tener cubiertas la parte del trabajo y la parte del estudio y la parte de las labores del hogar, lo que les corresponde a cada uno, y todo hay que hacerlo al mismo tiempo, porque todo tiene que entregarse finalmente en algún momento. Entonces, bienvenidos a la vida real, muchachos. Estaba con esto, Diego, creo que ya estás conectado. Sí, creo que en esta ocasión, a veces sí me sucede lo que decías de una falta de secuencia, puede ser, pero en este caso no fue el caso. Vamos a suponer que tienen demasiado trabajo, entiendo que está encima el examen, pero pues ya se recorrió una semana, creo que hay una semana más para estudiar. Entonces, pues nuevamente tenemos una oportunidad de empezar pues, a redistribuir nuestro trabajo y nuestro tiempo, aunque sea muy poco, y dedicarle lo necesario a cada una de las actividades. Bien, pero esa es mi opinión, muchachos. Yo quisiera escuchar la de ustedes, a ver, alguien me puede retroalimentar, a lo mejor estoy mal, sin miedo, sin pena. Muchachos, ¿alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí, profe. ¿Hay alguien quiere opinar al respecto? Muchachos, sin miedo, sin pena, no hay, sin represalias, no va a haber aquí no es de que todo lo que digan podrá ser usado en su contra, es para que nos retroalimentemos todos para mejorar. Por favor, me gustaría escuchar alguna opinión. No, pues yo creo, profesor, que pues sí tuvimos bastante tiempo para hacerlo y la verdad sí fue en parte fue culpa nuestra el de repente querer hacer todo a últimas horas. Bueno, yo lo único que digo es que, bueno, nos dé chance de volver a entregarlo y pues bueno, espero que ya no vuelva a pasar. Está abierta la entrega, está abierta. Todo lo que entregues, desde luego, va a ser extemporáneo. Pero aquí lo importante, lo interesante no es que entregues, con nuevo, vuelvo a decir, bueno, pues ya algunos ya entregaron algunas respuestas más o menos, otras bien. Bueno, sí, pero entregarlo ya, correcto, con la resolución correcta. Así es, eso sería lo importante, pues independientemente de que me tarde 2 o 3 días más por las N cosas que tuve que hacer y no pude integrar en tiempo, eso no es problema. O sea, ahí eh, está abierto, la plataforma no les impide entregar en el momento que sea. Yo tampoco les puedo cerrar y decir ya a partir de aquí ya no entregan.
entregarlo. Yo les digo, a partir de este momento ya no califico nada. Si ya lo califiqué, ya no califico nada que me llegue después de eso. Si no lo he calificado, pues entonces todavía es posibilidad de entregarlo. Pero lo importante no es entregarlo, sino entregarlo bien resuelto. No para mí, porque finalmente a lo mejor yo tengo que verlo así muy someramente, muy por encima, y me pueden engañar fácilmente poniendo cualquier cosa y poniendo el resultado al final que yo propuse, que es algo que sucede también frecuentemente. Entonces, pero eso, pues más que engañarme a mí, se engañan ustedes mismos. Entonces, porque a la hora que lo tengan que hacer, no lo van a poder hacer porque no supieron de dónde salió. Pero bueno, eso es para la reflexión, muchachos. Aquí lo importante ahorita tengo dos problemas que prácticamente, bueno, salvo algunas, 2 o 3 personas lo resolvieron bien. Aquí lo que estoy viendo es que se nos olvida que cursamos física 1, física 2, física 3, antes de llegar a física 4, y todo lo queremos resolver con una sola fórmula, y no recordamos que hay que partir el problema para poderlo resolver. Entonces eso me pasa con el problema 5 y el problema 8, que hablo de un objeto que cae desde cierta altura de un edificio, de una no sé qué, y que tarda cierto tiempo en escucharse el sonido, y bueno, algunas variantes de eso. Entonces, pues me gustaría que hiciéramos algo al respecto para que no haya, no haya necesidad de simplemente tratar de resolver eso con una sola fórmula, de un formulazo, cuando ese problema pues, requiere partir el problema, al menos en 2 partes, y analizarlo primero como si fuera una caída libre, y tomar en cuenta que una caída libre le consume un cierto tiempo, y después, cuando se produce el sonido, le toma un cierto tiempo llegar a oídos del observador. Y entonces eso es lo que hay que hacer en ese tipo de problemas, no buscar una fórmula que mágicamente le dé un resultado en una sola operación. Entonces, pues esta sesión era para avanzar sobre el tema del efecto Doppler, pero si no podemos, todavía con esto, pues no podemos avanzar a lo siguiente, que es un poco más enredado, más que complejo, más que complicado, es un poco más enredado. Entonces, muchachos, la propuesta es, vamos a hacer un ejercicio, y pues vamos a resolver uno de esos dos que están ahí, en ese problemario, para que quedemos claros qué es lo que hay que hacer ahí. Esa es la propuesta, muchachos. Si no tienen objeción, vamos a hacer, pues tratar de resolver ese ejercicio, y pues ya, para que cuando ustedes lo resuelvan, pues tengan elementos y no haya problema, porque ya, si ya detecté que ese es el pie que les duele, pues así seguramente voy a tener que poner en el examen tratando de ponerles la zancadilla, que no es lo que se trata, pero si veo que es lo que más les está adoleciendo, pues sería el paso a seguir, que no es el caso. Muchachos, esa es la propuesta de momento, resolver un ejercicio similar para que veamos cómo hay que resolver esa situación. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Porque si a uno no están ser todos. Sí, está bien, profe. Y gracias. Bueno, antes de pasar a eso, vamos a ir poniendo aquí porque teníamos aquí unos temas programados para el día de hoy, unas presentaciones. Vamos a tener que reprogramar.
Pero vamos a preguntar de una vez a los compañeros, si es que están presentes, cómo van a presentar su tema para poder ir haciendo el programa. Tenemos aquí el efecto Doppler y sus... Bueno, para el día de hoy, que es 2 de junio, ya habíamos hecho una reprogramación. Karen Chávez Padilla nos dijo que tenía un video en YouTube. ¿Es correcto, Karen? Sí, profesor. Ok, eso lo podemos programar sin problema. Sánchez Núñez, Jessica Marlene, ¿cómo nos vas a presentar? Por YouTube, profe. ¿Tienes video? ¿Ya nos mandaste tu link? No, hoy se lo subo. ¿Qué era para presentar hoy? Cuando llegamos a esta clase ya debía estar en YouTube porque era para presentarlo en esta sesión, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Sí, perdón. Gracias. No hay que pedir perdón, solamente hay que tomarlo en cuenta. Gracias. Leslie, ¿cómo nos vas a presentar? Leslie Danae. Aquí estoy, profe. Sí, ¿cómo nos vas a presentar? Hice un video de YouTube y la mandé. Ya hiciste un video de YouTube, ¿ya nos mandaste el link? Leslie. Creo que ya se nos perdió, ya se nos congeló. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Ya me escucha? Ahora sí, a ver, dime. Hice un video en YouTube y le puse la liga. Ok, entonces eso lo podemos también programar. Jacqueline Bustos Hernández. Yo también hice un video, profesor, y también ya le mandé el link. Ok, gracias. Y Ángel Cruz Rivera. Yo sí tengo planeado exponer aquí, profe. Ajá, para ti es medición de la velocidad de los... Bueno, podemos ver sin problema en la siguiente sesión. Sobre todo lo que es... bueno, efecto Doppler ya lo estos que nos programaron en YouTube se los voy a programar para que los vean, los revisen. Espero tengan la oportunidad. Y ya nada más la siguiente sesión veremos, para dar entrada al tema, la exposición de Ángel que va a ser aquí en Zoom. Y bueno, alguna adicional de las que están más adelante que voy a publicar aquí la reprogramación de estas fechas. Entonces, bueno, vamos a dejar esto por la paz. Muchachos, solamente les pido que no echen en saco rato las recomendaciones y yo pienso que no es cuestión de capacidad, no es cuestión de falta de esa capacidad o de conocimiento, simplemente pues hay que buscar la información adecuada, ser críticos con lo que encontramos o lo que nos pasan. Y además, sobre todo, muchachos, tratar de distribuir mejor nuestro tiempo. Si tengo 8 días para hacer una actividad, pues no esperar al 7º día para ver de qué se trata y tratar de sacarla en ese momento, porque muchas veces no va a ser posible. Entonces, tengan cuidado con eso, por favor. Vamos simplemente entonces a hacer voy a compartir una presentación. Vamos aquí a tratar de resolver un problema similar a los que tienen ahí planteados para que podamos ejemplificar cómo se resuelve esto, muchachos. Los problemas, me parece que el 5 y el 8 se resuelven de manera similar, hablan de lo mismo y vamos a hacer uno exactamente igual para que no haya pierde. Entonces voy a compartir una presentación que tengo aquí, y ahí lo vamos a realizar. Vamos a ver si nos da tiempo. No, ya no nos da tiempo nada más. Vamos a hacer este programa nada más. No hay oportunidad de que responda mi computadora y ahorita hacemos lo que sigue.
Bien, vamos a hacer este caso, muchachos. Tenemos aquí un pozo de los deseos, o sea, un algo aquí que tiene agua aquí al fondo. Hasta acá está el agua. Entonces aquí en la parte superior de este pozo de los deseos hay una persona que va a pedir un deseo. Va a lanzar su moneda al pozo de los deseos para que se le conceda su deseo. Más que lanzarlo, la va a dejar caer aquí. Y es un pozo muy, muy, muy profundo. Vamos a suponer que tuviera tanto como, no sé, se me antoja que tuviera unos 300 metros de profundidad. Y entonces, pues este es un día soleado y es un día bonito, como sea. Pero aquí dentro del pozo, pues está fresco. Y dentro del pozo hay una temperatura de 10 grados Celsius. Que no centígrados, grados Celsius. Y entonces, pues la persona va a dejar caer su moneda y cuando llegue aquí al agua, pues esta moneda va a producir ondas en el agua, pero también va a producir sonido. Va a producir un sonido al chocar con esta agua, que va a regresar y va a ser escuchado por esta persona. Entonces la pregunta, muchachos, es, no sé, creo que no me falta ningún dato. Si no, bueno, ahorita lo ponemos sobre la marcha. ¿Cuánto tiempo le toma a esta persona escuchar ese sonido? ¿Cuál es el tiempo total que transcurre desde que la persona deja caer la moneda, la moneda cae hasta el agua, se produce el sonido y ese sonido regresa hasta los oídos de esta persona? ¿Alguien tiene una idea cómo podemos empezar a resolver? Cualquier idea es buena, muchachos. Adelante, los escucho. Podría ser con la relación de la velocidad del sonido y la distancia para sacar el tiempo. La velocidad del sonido y la distancia para sacar el tiempo. ¿Y esa cuál es? A ver. Ah, Sí, Miguel, está bien, pero ¿cuál es? ¿Qué consideración debemos de saber de la velocidad del sonido? ¿Cómo es la velocidad del sonido? ¿Es variable o es constante? no, sí se varía por la temperatura, ¿no? Bueno, la velocidad del sonido varía por la temperatura, efectivamente, pero una vez que estás a una cierta temperatura, ¿cómo es esa velocidad del sonido? Es constante, ¿no? Es constante, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. La velocidad del sonido es constante, entonces la velocidad del sonido o la velocidad a la que viaja el sonido debemos de considerar que es una constante, entonces tiene que ver definitivamente con eh, este comportamiento que tiene el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan? Era 2 veces que engañé. ¿Sí? Entonces, cuando era una velocidad constante, que es la velocidad del sonido, pues esta responde a esta ecuación, es decir, la velocidad pues, es simplemente la distancia entre el tiempo. Si quiero calcular el tiempo, pues tendría que despejarlo de aquí. Y sería igual a la velocidad del sonido entre la distancia. Digo, perdón, por la... Si digo una, Sería sobre la distancia. si digo una barbaridad, corríjame, por favor. Entonces, si despejo de ahí el tiempo, sería la distancia entre la velocidad. Ok, en este caso la velocidad del sonido. Pero con eso lo que puedo encontrar es qué tanto tiempo tarda en llegar. Este es el tiempo, digamos, que tarda este sonido en llegar de aquí, cuando se produce, hasta acá.
ese es el tiempo de, vamos a hablarle del sonido. Entonces se multiplicaría la distancia por 2 para que es el rebote. Bueno, ahí es donde hay que hacer consideraciones. Este tiempo que encontramos aquí sería el tiempo del sonido. Efectivamente, el tiempo que tarda desde que se produce el sonido hasta que llega aquí a esta persona que está aquí al borde del pozo de los deseos. Esta distancia la conocemos porque sería esta altura de 300 metros. Denme un segundo, por favor, perdón. Denme un segundo, ahorita continuamos. Perdón por la interrupción. Entonces, continuamos. Este es el tiempo de que llega el sonido desde que se produce hasta que llega al oído. Pero me hace falta un tiempo desde que se deja caer la moneda hasta que llega y choca con el agua. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es la velocidad de la moneda que dejo caer y que va a caer hasta que golpee el agua y va a producir el sonido? ¿Cómo es esa velocidad? ¿Qué es lo que está pasando ahí cuando yo dejo caer una moneda? ¿Qué comportamiento tiene esa moneda? ¿Cae a velocidad constante? ¿Se cae a velocidad variable? ¿O cómo cae esa moneda? ¿Alguna idea, muchachos? Caída libre. Es una caída libre. ¿Qué pasa cuando yo tengo cualquier objeto y lo suelto y lo dejo que caiga? Pues eso se llama una caída libre. Entonces, como es una caída libre, ¿cómo es su velocidad, muchachos? ¿Constante o variable? ¿Sería constante? A ver, aquí empieza el objeto a caer. ¿Cuál es su velocidad aquí? Creo que es variable, ¿no? ¿Cuál es su velocidad aquí? Es de cero. Cero. Es de cero. Y si lo suelto, en ese momento empieza a acelerarse y cada vez va más rápido hasta que llegue y golpee el agua. Entonces tiene una velocidad variable. Y entonces tengo que remitirme a la caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y entonces aquí lo que tengo que calcular es un tiempo, no sé, un tiempo de caída, vamos a llamar el tiempo de caída de la moneda. Pero este tiempo no responde a esta ecuación porque esto es para velocidad constante. Este tiempo responde a otras ecuaciones que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, las ecuaciones de la caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, habría que regresar a nuestro curso de Física 1 y ver de qué manera puedo determinar este tiempo para poder resolver esto. No me acuerdo, igual a mí también se me olvidan a pesar de que las uso, pero voy a tratar de recordar que, por ejemplo, puedo calcular el desplazamiento, un desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniformemente variado si multiplico la velocidad media, es decir, la velocidad final más la velocidad inicial, y la divido entre 2, eso me da la velocidad promedio, y multiplico por el tiempo. Entonces, el desplazamiento que realiza es lo puedo obtener de esta manera. Conozco en este caso el desplazamiento para el caso de la caída libre. Este desplazamiento se sustituye por la altura y entonces simplemente se transforma de esta manera. La altura es la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Y entonces, bueno, aquí sé que la velocidad inicial de este momento es 0, entonces aquí se simplifica, pero me hace falta determinar una velocidad final. Entonces, conozco la altura, sí, es este pozo tiene 300 metros. Podría yo conocer el tiempo si conozco la altura, podría conocer la altura si conozco el tiempo. Aquí lo importante es, para conocer el tiempo necesito la velocidad final. No me sirve esta fórmula directamente para determinar el tiempo. Pero hay más. Hay otra que me dice que el desplazamiento es la
velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es para un movimiento rectilíneo uniforme en general. Para una caída libre esto se cambia, el desplazamiento ahora es altura, la velocidad inicial pues es la velocidad inicial, el tiempo es el tiempo y la aceleración es la aceleración de la gravedad, porque esa es la aceleración en la que está sujeto cualquier cuerpo que cae. Y entonces tengo esta expresión. Y entonces, si sé que la velocidad inicial es 0 porque es una caída libre, este término desaparece. Y entonces puedo encontrar que la altura es la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esto, muchachos, lo único que no conozco es el tiempo. Entonces de aquí puedo despejar el tiempo. ¿Qué me queda? ¿Cómo me queda el tiempo? Pues 2 veces este tiempo al cuadrado es, quito este 2, lo paso para acá, multiplica la altura, 2 veces la altura, quito esta gravedad que está multiplicando, la paso dividiendo, y entonces finalmente puedo calcular el tiempo si saco la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Y ese es el tiempo que va a tardar en caer este cuerpo, estos 300 metros. Entonces voy a tratar de calcularlo aquí. El tiempo entonces de caída de esta moneda va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que en este caso la profundidad del pozo, que son 300 metros, entre la gravedad, que son, ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto va la gravedad? 9.8. 9.8 ¿qué? 9.8 ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo cuadrado, gracias. Metros por segundo cuadrado. Gracias. Entonces, si hago esta operación, me da que el tiempo de caída de este objeto es de 600 metros entre 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Alguien me ayuda con su calculadora, por favor? ¿Cuánto es 600 entre 9.8? $61.2244. 61.2244. ¿Ok? ¿Y qué unidades tengo aquí después de que hago esto? Segundos cuadrados, ¿no? Me quedan segundos cuadrados, muy bien. Entonces, si saco la raíz de 61.2244, ¿cuánto me da? 7.8246. 7.82, vamos a dejarlo 7.82, y la raíz cuadrada de segundos cuadrados pues van a ser segundos. Y entonces, pues ya tengo todo el tiempo que tardó en caer esta moneda aquí hasta el fondo. Y entonces ya cuando pasaron este tiempo chocó contra el agua y entonces se produjo el sonido. Y ahora necesito calcular cuánto tiempo le toma a ese sonido subir hasta llegar al oído de esta persona que está percibiéndolo aquí, que es esto que ya habíamos planteado aquí arriba. Pero me hace falta, de hecho la distancia aquí está, pues es la misma, es la altura o la profundidad del pozo, ya lo tenemos, pero me hace falta la velocidad del sonido. Yo tengo aquí que la velocidad del sonido aquí son 10 grados Celsius, pero la temperatura del pozo adentro es de 10 grados Celsius. Eso afecta efectivamente la velocidad del sonido, como bien me decían hace rato. Tengo que hacer un cálculo. Ahí hay una fórmula que relaciona las velocidades del sonido, la velocidad 1 y la velocidad 2, entre las temperaturas 1 y 2. Pero vamos a hacerla fácil, muchachos. También ya la usaron por ahí. Si no, repítanla. Para calcular la velocidad de sonido a cualquier temperatura, ¿sí? Debe de ser igual a la velocidad del sonido a 0 grados Celsius, que es la temperatura de referencia a 0 grados Celsius, más 0.6, ¿sí? Multiplicado por el incremento de la temperatura. A ver si se entiende. El incremento de la temperatura es la diferencia de la temperatura desde la temperatura que quiero hasta la temperatura de 0 grados.
¿Cuánto es este incremento de temperatura, muchachos? En este caso que es de 10 grados, con respecto a esta que es de referencia. ¿Cuánto va el incremento de temperatura? Si aquí tiene una temperatura de 10 grados y la que yo tengo de referencia es a 0 grados. Sería 10 grados. Sería 10 grados. Entonces, si quiero calcular la velocidad del sonido que va a tener este pozo a 10 grados Celsius, pues pongo la velocidad del sonido a 0 grados. Esa es una constante, esa ya saben y ya lo han utilizado. ¿Cuánto vale la velocidad del sonido a 0 grados Celsius? 331. 331 metros por segundo. Ese hay que recordarlo porque eso es de cajón. 331 metros por segundo más 0.6 multiplicado por estos 10 grados de temperatura, que es la diferencia entre la referencia y la temperatura actual en este caso del pozo. Pues entonces me va a dar que son, tengo que sumar 0.6 por 10, van a dar ser 6, va a ser 331 más 6. Bueno, aquí las unidades, aquí siguen los metros por segundo. Por estas unidades me va a dar más 6 metros por segundo. Y entonces esto me va a dar 337 metros por segundo. Así es como yo tengo que corregir la temperatura para cualquier temperatura diferente de 0 grados, que es a partir de que es la referencia y es el valor de la velocidad del sonido a 0 grados Celsius. Entonces ya con eso tengo este valor que voy a sustituir aquí. Entonces si son 300 metros lo que tiene que recorrer ese sonido, y lo divido entre 337 metros por segundo, que es la velocidad del sonido en ese pozo que está a 10 grados Celsius de temperatura, entonces puedo obtener cuál es el tiempo que tarda en subir este sonido desde que se produce porque choca la moneda hasta que lo escucha esta persona que está al borde del pozo. Entonces, ¿cuánto me da eso, muchachos? ¿Cuánto es 300 entre 337? 0.89 segundos. 0.89 segundos, menos de un segundo. Entonces tardó mucho más en caer que en producirse el sonido y regresar en los oídos de esta persona, pero en segundos. Y entonces, ¿cómo calculo el tiempo total desde que dejo caer la moneda hasta que escucho su sonido cuando golpeó el fondo? ¿Cómo calculo este tiempo total? ¿Se suman los dos? Se suma, ¿no? Se suma el tiempo que tarda en caer la moneda más el tiempo que tarda en subir el sonido, y entonces pues ya tengo el tiempo total que me toma escuchar ese sonido, y entonces son los 7.82 segundos que tardó en caer la moneda, más los 0.87 segundos que tardó en en subir el sonido, perdón, hasta que la persona lo escuchó, y entonces supo que su deseo iba a ser cumplido porque cayó en el pozo de los deseos. Entonces esto me da 8.69 16 8.69 segundos. Y bueno, fue una forma, encontremos esta fórmula, pero también pude haber calculado la velocidad final aquí y utilizar esta expresión para calcular el tiempo. Para calcular la velocidad final, por ahí hay otra expresión que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Y aquí también puedo encontrar la velocidad final y sustituir en esta ecuación para encontrar el tiempo, y voy a llegar a este mismo resultado del tiempo de caída. Muchachos, así de fácil, así de sencillo. Luego hay que recordar un poquito lo que vimos hace 3 semestres, que también les va a servir para su examen de superior. Y lo más importante que hay que recordar es que 2 veces te engañé solamente aplica para velocidades constantes, muchachos. Cuando algo cae, no tiene una velocidad constante. El sonido sí tiene una velocidad constante, desde luego, si ya tomamos en cuenta su afectación por la temperatura. Y bueno, ya vemos aquí también cómo la manera fácil de encontrar cómo le afecta la temperatura a ese sonido, cómo se modifica su velocidad. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios.
No, profe. ¿Está claro cómo llegamos a este resultado? No, no hay dudas, profe. Ok, pues así como se hizo así hay que resolver los problemas 5 y 8. Desde luego tienen a lo mejor alguna variante, pero esas son las consideraciones que hay que hacer. Entonces, muchachos, les encargo que en cuanto puedan, sus obligaciones, sus trabajos se los permitan, hagan esos problemas, los hagan bien y entonces me los envíen. ¿Vale? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profesor, gracias. Bien, regálenme sus nombres en el chat, los que participaron, los que me estuvieron ayudando en este ejercicio ahorita. Primero los que participaron, pongan ahí nombre y apellido. Vale, muchachos, les doy unos segunditos más. Nos queda alrededor de un minuto más, muchachos, y ahora quiero que todos, absolutamente todos los asistentes a esta sesión, me regalen su nombre y apellido en el chat para ponerles una participación por la sesión, por asistencia a la sesión. Todos, absolutamente todos, muchachos. Tienen un minuto. Nombre y apellido, por favor, para registrar su participación en esta sesión. Les publico, muchachos, en la información que resta de efecto Doppler. Vean, por favor, el material que ya tenemos disponible ahí. Y en la siguiente sesión haremos unos ejercicios adicionales del efecto Doppler para ya cubrir con esa parte. Programo la reprogramación publico la reprogramación de las exposiciones, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? Todo bien, profe. Ok, gracias, muchachos. Cuídense, que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.